¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un bonito feriado, que lo estén pasando bien, que estén teniendo unos bonitos carnavales, mis chicos. Em, Esta clase les voy a dejar subida en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes la puedan revisar, ¿ya? Los días feriados, bueno, esta vez nos comunicaron que teníamos que grabar la clase para que ustedes la puedan observar luego, ¿ya? Entonces, mis chicos, vamos a empezar con el tema que nos corresponde en esta semana, que es básicamente el origen de la escritura, ¿ya? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y les voy a compartir pantalla, ¿verdad? En este momento para poder iniciar, ¿sí? Como les digo, lo que vamos a ver es la evolución de la escritura y lo vamos a ver en una línea de tiempo, ¿ya? Vamos a ver desde dónde empezamos a ver este tema. Y es desde hace 38.000 años antes de Cristo, ¿verdad? En donde solo existía la pintura rupestre como forma de escritura y comunicación de aquel entonces, ¿ya? Del paleolítico al neolítico, ¿no es cierto? Dibujaban en rocas y cavernas representando plantas, animales y objetos del entorno. ¿Ya? Entonces, en rocas, ¿no es cierto? O en cavernas, las personas hacían sus pinturas rupestres en donde representaban algunas plantas o algunos animales de su entorno, ¿ya? Entonces, esto sucedía hace 38.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, empezamos, como les digo, con la pintura rupestre. Luego tenemos, ¿no es cierto?, hace 10.000 años antes de Cristo, los petroglifos, ¿verdad? ¿Qué son los petroglifos, chicos? Los petroglifos son imágenes grabadas en roca, pintadas o grabadas, ¿ya? Entonces, esto nos dice que se lo hacía en las rocas, ¿verdad? Y esto era una forma de comunicación entre las personas de ese entonces, ¿sí? Entonces, recordemos, primero la pintura rupestre, ¿no es cierto? En donde ellos lo hacían en rocas o en cavernas, ¿sí? Y ellos dibujaban plantas, animales u otros objetos de su entorno. ¿Sí? Luego, ¿no es cierto? Empiezan a realizarse los petroglifos, que son imágenes que están grabadas, ¿no es cierto? O talladas en una roca. ¿Ya? Hace 7.000 años, ¿no es cierto? Antes de Cristo, tenemos los pictogramas que se presentó en el periodo neolítico. Nos dice que se basó en dibujos con significado claro sobre animales y objetos del entorno, ¿ya? Entonces, esto obviamente también se lo hacía en un material tipo arcilla, ¿verdad? Esto se lo hacía en el periodo neolítico, en donde ellos se comunicaban basándose en dibujos, ¿no es cierto? O en objetos del entorno también. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto? Hace 3.100 años antes de Cristo, tenemos los jeroglíficos, ¿verdad?
Estos jeroglíficos se desarrollaron en Egipto. Sí, esto es un dato importante, ¿no es cierto? Se desarrollaron en Egipto y fue la primera forma de escritura y se leía de derecha a izquierda, ¿ya? Este, como les digo, es un dato importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se lee de derecha a izquierda, mientras que en la actualidad nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre los jeroglíficos y la forma de leer con la actualidad. ¿Sí? Luego tenemos hace 1500 años antes de Cristo el alfabeto fenicio, ¿verdad? Es decir, el alfabeto consonántico y no pictográfico, ¿verdad? Por acá tenemos el alfabeto griego hace 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Acá llevamos un poquito, ¿verdad? Asemejando, ¿no es cierto? El alfabeto con el alfabeto actual. Si ustedes observan en esta presentación, ¿no es cierto? Tenemos algunas letras de nuestro abecedario actual, ¿no es cierto? Como la A, que le llaman ellos alfa, o la beta, la gamma, ¿no es cierto? Tenemos delta, epsilon, zeta, eta, ¿sí? Acá tenemos otra zeta, esta de acá, iota, que le llaman kappa, lambda, mi, ¿no es cierto? Tenemos la N que le dicen o que se le llamaba en griego ni, si, omicron, ¿no es cierto? Tenemos el símbolo pi, rho, ¿verdad? Sigma, tenemos tau, tenemos ypsilon, phi, chi, psi y omega. ¿Sí? Entonces son símbolos, ¿no es cierto?, de origen griego, ¿verdad? Pero que se asemejan a nuestro alfabeto, ¿sí? Es un alfabeto de 24 letras basado en el alfabeto fenicio, ¿sí? Eso para recordar sobre el alfabeto griego, ¿no es cierto? Tenemos por acá el alfabeto romano, ¿no es cierto? Hace 114 años antes de Cristo, ¿verdad? Introducción de una cierta escritura inclinada o cursiva, escritura lapidaria, columna trajana, ¿sí? Acá ya hablamos de una variación de nuestro alfabeto con algo más elaborado como la escritura cursiva. ¿Sí? ¿Qué tenemos por acá? El rústico siglo V, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice del rústico siglo V? Que su estilo de letra fue más alta, delgada y estrecha. Luego tenemos en el siglo XVIII las carolingias, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? A que tenían mayúsculas, trazos inclinados y curvos como lo podemos observar en la presentación, ¿no es cierto? Más o menos de esta forma era la escritura carolingia, ¿sí? Luego ya tenemos el invento, ¿no es cierto? Tenemos en 1040 la imprenta china, ¿sí? Se produce por primera vez y de forma múltiple dibujos y textos con ayuda de caracteres de imprenta tallados en tabla de madera. Se basó en ideogramas, ¿verdad? A pesar de que ya existió este invento, ¿no es cierto? En el año 1900, en el año 1040, ¿no es cierto? Existió este invento, pero no se dejaba de tallar en artículos como la madera o la piedra. ¿Sí? En este caso ya se lo hacía en madera. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en esta imagen podemos ver, ¿no es cierto?, cómo era la imprenta y cómo sobre todo se tallaba en las maderas. En el año 1450 empieza la invención de la imprenta moderna, ¿sí? ¿A qué nos referimos? A que tenía un tipo de tipografía y libertad de elección de estilo en los tipos metálicos, ¿sí? Entonces acá ya hablamos un poquito más del estilo, ¿sí? Podemos ver que con el pasar del tiempo, ¿no es cierto? Perdón, con el pasar del tiempo
ya empezamos a ver otras palabras como estilo. Se elegía el estilo, ¿no es cierto?, de la tipografía en el metal. Por acá tenemos la primera linotipia en 1884, ¿sí? Esta fue inventada por Ottmar Mergenthaler, ¿verdad? Utilizada para acomodar los caracteres en bloques de plomo para su posterior impresión, ¿sí? Vamos por acá en el año 1946, ¿no es cierto? ¿Qué aparece en este año? Aparece la máquina de fotocomposición, ¿sí? Y era más o menos como la vemos en pantalla, ¿verdad? Era muy, muy grande, ¿sí? Parecidas a las linotipias, estas máquinas almacenaban las fuentes de un material fotosensible para luego desarrollarlo a tinta y papel, ¿no es cierto? Funcionaban a partir de un disco giratorio donde estaban las fuentes, ¿sí? Esta entonces era la máquina fotocomposición, ¿ya? La máquina de fotocomposición, ¿sí? Se presentó en la segunda generación en 1956 y posteriormente en la tercera generación de esta forma, ¿no es cierto? Así como le vemos en pantalla, era este tipo de máquina, ¿ya? Y en la cuarta generación aparece este tipo de máquinas, ¿no es cierto? Que son un poco más pequeñas, ¿verdad? Y que con el tiempo han ido reduciendo su tamaño, ¿verdad? Entonces, eso sería por parte de las máquinas, ¿no es cierto? Y todo lo de escribir, ¿ya? ¿Ya? Y finalmente, ¿no es cierto? Pasando del tema, ¿no es cierto?, de las fotos o de las máquinas de escribir que se dieron en la cuarta generación. Ya pasamos acá al año 2004 en donde se lanzan las redes sociales, empezando con Facebook, ¿verdad? Y esta ya es otro tipo de nivel, se podría decir, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de la actualidad en la que todos vivimos, ¿sí? Pero esa ha sido la evolución de la escritura, ¿no es cierto? Que empezó con las pinturas rupestres, ¿no es cierto? Nosotros empezamos desde acá, ¿no es cierto? Hace 38.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Pasamos por todo esto, ¿sí? Por todo esto hace muchos, muchos años, hasta llegar al año 2004, o 2014, perdón, en donde nacen las redes sociales, ¿sí? Entonces, chicos, esa ha sido la evolución de la escritura. Espero que lo hayan comprendido. Esta presentación les voy a dejar en su plataforma para que la puedan revisar, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a quedar hasta ahí por el momento y esta grabación les va a quedar disponible para que la puedan revisar junto con su material de trabajo, ¿sí? Espero que le estén pasando bien, chicos. Cuídense mucho, muchas bendiciones y nos vemos la otra semana.